Bueno, el siguiente video es la continuación del tema de circuitos eléctricos con componentes pasivos, solo que en esta ocasión nos vamos a enfocar a los elementos pasivos inductivos. Solo recordar con esta diapositiva que dentro de los elementos pasivos almacenativos, pues tenemos a los capacitores e inductores, que se diferencian por la rapidez con la que almacenan energía. Y vamos a ver cómo es el caso de los inductores. Un inductor pues es un elemento entonces pasivo que está diseñado para almacenar energía en forma de un campo magnético. Y eso es lo que lo diferencia de un capacitor que lo almacena en forma de un campo eléctrico. Básicamente un inductor pues es una bobina construida con un alambre conductor, es este. El alambre generalmente está aislado con barniz y se enrolla el alambre, se hace la bobina alrededor de un material que se le conoce núcleo. Este núcleo generalmente es metálico, aunque puede ser aire, y tiene una cierta longitud y tenemos una cierta área de la sección transversal del material en donde se hace la bobina. Y otra cosa es el número de vueltas que le damos a la bobina para formar el inductor. La ecuación 1 es el modelo matemático del inductor, que nos indica que el voltaje en las terminales del inductor pues es igual a su inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De esta forma podemos definir la inductancia a partir de su voltaje entre la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esa es una forma, o esa es la forma analítica de definir la inductancia. Pero en forma física pues esto no nos ayuda mucho, porque en realidad no depende ni del voltaje ni de la corriente. Cuando construimos un inductor, la inductancia depende de estos 4 parámetros. 3 de ellos son directamente proporcional y uno es inversamente proporcional. Entonces veamos. El número de vueltas, el área de la sección transversal y la permeabilidad magnética del núcleo, que nos indica con qué tanta facilidad se puede generar un campo magnético en ese material en particular, son los parámetros directamente proporcionales. En particular, como pueden ver, el número de vueltas está elevado al cuadrado, quiere decir que tiene una relación mucho mayor. Si aumentamos cualquiera de estos 3, pues aumentamos entonces el valor del inductor. En cambio, la longitud de la bobina es inversamente proporcional. Por lo tanto, entre más grande sea la longitud de la bobina, pues menor será la inductancia del inductor. Ahora, ¿cómo se simboliza? Pues depende del tipo de inductor. Básicamente hay 3 tipos. En todos se dibuja una bobina, pero depende si el núcleo es de aire, pues simplemente se pone la bobina con su valor de inductancia. Cuando el núcleo es de hierro, generalmente se le agregan estas barras para indicar que el núcleo es de hierro. Y cuando el inductor es variable, pues se le agrega la flecha para indicar que es variable, pudiendo o no llevar el núcleo de hierro, dependiendo cómo está construido el inductor. El modelo matemático ya sabemos que es la ecuación 4, pero ahora quiero encontrarlo en función de la corriente. Para ello entonces despejo de esta ecuación y dejo diferencial de I y paso multiplicando diferencial de T. Y para despejar I pues integro la ecuación 1 con respecto al tiempo. Los límites van a ser de 0 a t y entonces me queda que la corriente en el inductor pues es igual al inverso de la inductancia por la integral del voltaje con respecto al tiempo de 0 a t. Ese es el modelo corriente-voltaje y yo partí del modelo voltaje-corriente. ¿Para qué me sirven estos modelos? Por ejemplo, para calcular cuando tengo conectados varios inductores, n inductores en paralelo, y yo quiero determinar su inductancia equivalente de ese arreglo, pues entonces puedo, como recuerdan, si están conectados en paralelo, los elementos tienen el mismo voltaje, pero cada uno tiene una corriente diferente. Aplico ley de corriente de Kirchhoff al circuito y entonces me dice que la corriente de entrada pues va a ser igual a la suma de las corrientes individuales de cada inductor. Sustituyendo la forma integral, la relación corriente-voltaje, en cada uno de estos corrientes particulares, pues llego a esta ecuación, en donde me fijo que todas tienen como factor común pues la misma integral. Por lo tanto, factorizo la integral y me queda el inverso de la sumatoria de cada una de las inductancias, va a definir el inverso de la inductancia equivalente.
Y entonces llego a esta ecuación y así es como se calcula la inductancia equivalente de un arreglo de inductores en paralelo. ¿Qué pasa cuando están en serie? Pues ahí ya saben que lo que tienen en común es la corriente y cada uno tiene su propia caída de voltaje. Entonces aplico ley de voltaje de Kirchhoff al arreglo y el voltaje de entrada va a ser igual a la sumatoria de los voltajes individuales de cada uno de los inductores conectados en serie. En este caso utilizo la forma diferencial y sustituyo en cada uno de los voltajes individuales llegando a esta ecuación, en donde tengo como factor común ahora la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la factorizo y entonces me queda la sumatoria de las inductancias individuales y defino a partir de esa sumatoria la inductancia equivalente, que es lo que estaba buscando. Ahora bien, hay una frase que se utiliza mucho en los libros de texto de análisis de circuitos donde afirma que un inductor debe de ser considerado un cortocircuito para circuitos con corriente directa. ¿De dónde podemos basar analíticamente esta afirmación? Es cierto, pero como les comentaba en el video pasado, pues todas las respuestas de los circuitos que tienen elementos pasivos tienen dos partes, la transitoria y la permanente. Durante la respuesta transitoria, como el propio modelo del inductor nos dice, pues la corriente va variando. Entonces esta variación multiplicada por la inductancia me va a dar el voltaje. Pero una vez que desaparezca la respuesta transitoria, ya no hay cambio, la corriente se mantiene constante. Y ustedes saben que la derivada de una constante pues, es cero. Entonces cuando la corriente se vuelve constante, el voltaje se vuelve cero. Eso ocurre solo hasta que llegamos a la respuesta permanente del circuito. Y una vez que el voltaje se hace cero, pues ustedes saben que cualquier elemento con voltaje cero pues es equivalente a un cortocircuito. Entonces la frase es cierta, pero solo cuando ya desapareció la respuesta transitoria. Muy bien. Voy a resolver entonces ahora un circuito que presenta tres inductores conectados, dos en paralelo y su equivalente en serie. Y vamos a calcular las diferentes, en este caso yo les voy a proporcionar la corriente, la función de la corriente de entrada, y la condición inicial de la corriente 2, que es la que pasa por este inductor de 12 Henrys. Y con eso hay que calcular el resto de las variables de interés, que son la condición inicial de la corriente 1, el voltaje de entrada, el voltaje 1, el voltaje 2 y las corrientes I1 e I2. ¿Cómo comenzamos a desmenuzar esto? Bueno, pues como ya tengo yo de la ecuación 1 tengo la corriente y me piden calcular la corriente en cero, pues parto de sustituir simplemente el valor de 0 en la ecuación 1 y llego a que la corriente de entrada en 0 pues vale 4 amperes. Aplico ley de corriente de Kirchhoff a cualquiera de los dos nodos, ya sea el de arriba o el de abajo, y llego a esta ecuación 4 que dice que la corriente es la suma de las corrientes individuales. Sustituyo la ecuación 3 y entonces ya puedo calcular la condición inicial de la corriente 1 que me da 5 amperes. Ya que tengo entonces las tres corrientes, ahora las tres condiciones iniciales de corriente, ahora puedo calcular el inductor equivalente. Entonces esa va a ser igual a la suma de 2 más el paralelo de 4 y de 12. Lo hago aquí y llego a que la inductancia equivalente pues es de 5 Henrys. Ahora puedo entonces obtener la función del voltaje, ya teniendo la inductancia equivalente, sabiendo que pues, el voltaje es esa inductancia por la derivada de la corriente total entre el tiempo. Sustituyo entonces la corriente total que ya calculé, sustituyo la inductancia equivalente que es 5 y calculo y me da este resultado, 200 por E a la menos 10 por T volts. De ahí puedo ahora calcular el voltaje 1. El voltaje 1 va a ser igual ahora al inductor 1 por esa misma corriente, pues es la misma corriente que pasa por este elemento 1. Sustituyo ambos y llego a que el voltaje 1 va a ser 80 por E a la menos 10T volts. Y para calcular los otros voltajes sí necesito aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 que aquí marqué, que me va a decir que el voltaje de entrada pues va a ser la suma de los dos voltajes, las dos caídas de voltaje. Y de ahí, como ya conozco B y B1, puedo calcular entonces B2, sustituyo
y llego a que B2 es igual a 120 por E a la menos 10 por T volts. Finalmente las corrientes, pues tengo que regresarme a la forma integral del inductor, el modelo corriente-voltaje. Sustituyo para cada uno de los inductores su inductancia, su voltaje respectivo. Noten que sumo la corriente, la condición inicial de la corriente que ya conozco, y simplemente pues resuelvo la integral, aplico teorema fundamental de cálculo para calcular las condiciones, para insertar, las condiciones frontera de la integral. Sustituyo y llego entonces a que la corriente 1 vale 8 menos 3 por E a la menos 10 T amperes, y hago exactamente los mismos pasos para llegar y determinar la corriente 2, que finalmente me da de E a la menos 10 por T amperes. Eso es lo que hago cuando ya tengo yo la función de la corriente. En videos posteriores, cuando avancemos sobre el estudio, vamos a ver cómo obtener esta ecuación 1. Yo en este ejercicio se las estoy dando, pero vamos a avanzar para ver cómo se obtiene esta corriente. Bueno, y por último les voy a dejar una tarea en donde les pido que diseñen un inductor proponiendo valores adecuados y que determinen la inductancia equivalente de este circuito. Esto sería todo.